Muchas personas que se separan. Y la verdad, ¿por qué se separan? Se separan porque la dureza del corazón, las discusiones del día a día, los problemas del día a día, los resentimientos no sanados que van creciendo y formando heridas dentro del corazón. Es por esa razón que muchas personas se separan, por causa de esas heridas que se construyen dentro de su vida. Lo que te puedo decir hoy día es que tomes cuidado. La vida, ella es muy dura. Una separación puede costarte la vida. Una separación puede costarte todo. Un divorcio puede costarte tu familia, puede costarte todo. Por eso es bueno tener mucho cuidado, ¿no? Es bueno tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, abrace su hogar, ame a su hogar, ¿no? Fue tan bonito como se han casado y así tan fácil te quieres así tan fácil te quieres separar, no es bueno, no. Muchas veces por el orgullo las personas quieren sí o sí separarse por causa de otra mujer, por causa de maltratos que tuvo supuestamente con insultos y todo eso, no. Maltratos y agresiones todavía nosotros creemos que pueden ser una razón, ¿no? Para que puedan alejarse, pero no siempre es así, no siempre es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hoy día viene a hacer este programa para decirte algo. No te separes, no te divorcies, eso no va a resolver tu problema. Divorciarte no te va a cambiar, te va a cambiar de lugar, no te va a cambiar de persona. Divorciarse no te va a cambiar el corazón, solo te va a cambiar de casa, nada más. Los problemas no mejoran después que te separas, los problemas peoran después que te separas. Y créeme eso, los problemas peoran después que te separas. Muchas personas dicen, no, ahora sí me voy a separar y voy a estar en paz. Negativo, te lo han charlado, no es así. Cuando te separas, ¿no ve? Los problemas peoran. Van a hablar de división de bienes, problemas de con quién se va a quedar el hijo, la tutela, gastos para firmar documento. Es un dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que los repienses. No hagas eso contigo, no hagas eso con ella, no te separes. ¿Para qué te vas a separar? ¿Para qué te vas a separar? No vas a ganar nada con eso. Cuando ustedes se separan, solo tienen motivos para perder y nunca para ganar. Entonces, no hagas eso contigo, ¿ya? Respira fundo, aprenda a sobrellevar, aprenda a entender, aprenda a comprender, ¿no? Aprenda a poder adaptarse con quien estás, ¿no? Porque a veces es así, ¿verdad? Si te vas a separar solo porque están discutiendo, tienen problemas, discusiones, hace parte de la vida. No puedes separar por causa de eso, ¿entiendes? Divorciarse. El problema no es solo divorciarse. El problema es los hijos, ¿no? El problema es los hijos. Ellos acaban sufriendo mucho y mucho más, ¿ya? Mis amigos, preguntas y respuestas referente al divorcio, separaciones, entre y mande su mensajito, amén. ¿Por qué las personas se separan? Me están diciendo aquí. Bueno, ¿será que todo motivo para separarse es un motivo coherente? Hay que evaluar cada caso, ¿no? Hay que evaluar cada caso. Existen situaciones que yo creo que es más difícil permanecer juntos, ¿no? Y hay casos que las personas no quieren aceptar también el divorcio. Yo vi casos, por ejemplo, que la persona se ha separado, la señora le ha engañado unas 4 o 5 veces, ¿ya? Y el tipo quiso separarse, pero ella le ha dicho, no, yo no te voy a dar el divorcio, no te voy a dar el punto final. Entonces, ella no quiso firmar la carta de divorcio. ¿Cómo hacer en esos casos? Ahí hay que ver, ¿no? Una orientación jurídica, cómo se puede tratar eso, ¿no? La persona que se divorcia, nosotros siempre orientamos a ella que se quede sola, porque a partir do momento que vas a querer estar con otra persona, va a haber siempre dificultades, ¿no?
siempre dificultades para poder se construir, ¿no? Para poder se vivir, para poder se adaptar-se de novo, ¿no? Para poder se estructurar-se de novo, ¿no? E não é fácil. Muitas pessoas que se divorciam, elas necessitam de uma, como se diz? Uma orientação e um apoio também. ¿Por quê? Porque muitas entram em depressão, não? Muitas dessas pessoas acabam vivendo mal, não? Se sentem frustradas ou frustrados, já? E não conseguem levar a vida adelante. É muito difícil, não? E há casos que é inevitável não separar-se, por exemplo, agressões, não? A pessoa vive sendo golpeada. Isso é um peligro, não? Para a vida, um trauma para as niñas, para os niños. E o problema do divórcio é que nadie pensa que isso vai ser assim. Nadie pensa que vai ser assim. Nadie se casa pensando em divorciar-se, não? Todos se casam pensando que vai dar certo, não? Ou todos começam a conviver com alguém pensando que vai dar certo. Nadie se casa dizendo, che, vou casar aí, daqui a 2 anos estou solteiro de novo, não? Nadie hace isso, não? Então, há que pensar muito bem antes de poder estar casando-se, e há que estar preparado para alguns cambios do dia a dia depois que se casam. As pessoas cambiam quando se casam, sim, a vezes para melhor, uma cosita para pior, outra. Todo com madurez, com amor e com a palavra de Deus, dá para poder sobrelevar, e outras coisas sempre serão difíceis para poder carregar, não? A palavra de Deus vai dizer algo muito bonito, e talvez esse é um ponto para poder entender o perdão. Então, o perdão é uma maneira de reconciliar-se para poder se alcançar uma estabilidade entre um e entre o outro. ¿Me entiendes? Então, eu creio que perdonar, amar, é uma maneira de reconstruir-se, não? E perdonar não é fácil, é um desafio muito grande. Cuesta, pero dá para arreglar, ¿ya? Ya são as 12h08. Puedes mandar tu mensajito, levando aí as perguntas do dia a dia. Com 10 minutos, e aqui uma pergunta, lo vamos a ler agora. Vamos aí dar a lecturita dos mensajitos. Pastor, que passa quando não estavas casado solo em concubinado? Puedes volver a estar com outra pessoa? Ou se deve quedar sola? Não, la verdad, lo que dentro de la idea congregacional, la iglesia reconoce el matrimonio a partir del momento que hay un documento que reconozca ese matrimonio. Entonces, hasta el momento que no te has casado, no hay una vida conjugal reconocida, ¿verdad? Entonces, uno puede obtener ese documento, puede, casándose, puede, ¿no? Mas sempre orientamos a que tenham muita cautela, porque a vezes há um hijo e há 2 filhos. Há que pensar bem, não? Dar um padrasto para esses filhos, há que pensar bem. Dar uma madrasta para essa hija, esse hijo, há que pensar bem. De acordo às idades, a vezes não se sabem sobrelevar, não? É difícil, é um desafio grande. E quem passa esse desafio são vocês mesmos, não? Então há que pensar muito bem. La vida en pareja hay mucho egoísmo e ignorancia, Elio Condori. Es verdad, ¿no? Tenemos muchas dificultades a veces en poder acertar. Pastor Moisés, no digas mi nombre, necesito un consejo con mi esposo. Estoy separada hace unos años y ahora él ya tiene otra pareja y ella tiene hijos y ella está embarazada. Para mi esposo. ¿Y qué me dice del divorcio en esta situación? ¿Me puedo divorciar o no? La iglesia ya te va a aprobar el divorcio cuando haya una traición, te va a aprobar, ¿no? La persona ya se ha juntado con otra. Entonces, en el caso, usted es una persona que congrega. Entonces, yo creo que en su iglesia, el pastor va a aprobar el divorcio. Lo que tal vez la iglesia no va a aprobar es el recasamiento, ¿no? Entonces, la carta del divorcio, ella es dada para repudiar a alguien que no quiso cumplir la ley, no quiso cumplir sus deberes. Entonces, él no cumplió, ¿no? Entonces se dá seguimento a uma vida sola, digamos, não?
Sería eso. En ese caso el divorcio puede ser, no es que la iglesia sea contra el divorcio, la iglesia sería más contra con el recasamiento, tal vez ese sería el punto, ¿no? Bendiciones, pastor, no digas mi nombre, yo me casé solo de civil y eso está bien o mal delante de Dios, está perfecto, has cumplido, ¿no? No estás en pecado, estás casado, estás bien, ¿no? ¿Qué pasa si estoy con un hombre que está casado y ya con 2 hijos esperando hace años? Se casaron hace mucho tiempo, ahora conmigo tiene 2 hijos. Complicado, ¿eh? Complicado. Hay muchos casos distintos, ¿no? Son casos muy delicados. Pero ¿por qué estás con él si él es casado? O sea, quedan marcas, ¿no? Quedan marcas. ¿Estás bien así como estás? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, pretenden siempre estar así, ¿verdad? Es muy complicado, no hay una paz segura, parece, ¿verdad? Yo atendí un caso aquí há mucho tiempo atrás. Ellos creo que ya vivían 15 años, pero él era separado. Separado entre aspas, porque no se había divorciado, él seguía casado con otra mujer y no estaba separado en carne, mas no en papel. ¿No? Documentalmente seguía como un hombre casado. Y pues yo les decía, eso es un incómodo para ustedes. Ellos eran católicos, ¿no? Y él me decía, sí, pastor, porque yo no sé, a cualquier rato se quiere ir, a veces se quiere ir allá donde su mujer, de lo nada, ¿no? Entonces yo le estaba comentando a ella, es que la verdad, esa expresión que has usado, lo has dicho bien, ella es su mujer, usted no. Disculpe, mas usted es su amante, no es su esposa, ¿no? Entonces es una palabra pesada, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Y usted sabía que él era casado cuando se envolvió con él, sabía, pastor, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué quieres hacer? No, yo ya no aguanto más, yo quiero separarme de él. ¿Es lo que quieres? Quiero. Y usted, hermano, yo no quiero. Pero ya, no quieres separarte de ella, ¿no ve? Ya, yo me imagino que ustedes ni quieren congregar, no son cristianos, nada, todo bien. Entonces, no pretenden ni seguir la iglesia, la palabra de Dios, quieren seguir de su manera. Entonces yo creo que debes estar pensando separarte de la mujer para estar con ella y casarte. No, tampoco, no precisa. Entonces, ¿para qué me has buscado, leche? ¿No? Entonces, así se va ensolando la vida. Se vuelve un enredo que de aquí a poco no consigue salir. Una cosita descuidas, importante, se vuelve un enredo que queda difícil a veces salir, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar bien, respirar antes de dar, ¿no? Y antes de hacer lo cierto también. Antes de casarte tienes que pensar y antes de divorciarte también, porque si lo vas a dejar así y lo vas a ir dejando así, va a ser un enredo que de aquí a poquito no vas a conseguir deshacerte. No vas a conseguir. Es difícil. Mira, yo atendí a un hermano que ya ha muerto. Él ya está muerto. Él murió. Murió. Yo hice su velorio de él. Yo le he empezado a ese hermano. Él vino a hablarme aquí. Pisó en esta iglesia. Pisó en esta sala que es la sala. Él me ha dicho, yo quiero parar, pero no consigo. Yo quiero parar con eso, mas no consigo. Estoy engañando a mi mujer, me ha dicho. ¿Tu esposa sabe? No, me ha dicho. Pero la mujer con quien le estás engañando, ¿sigues hablando con ella? Sigo, pero paras de hablar con ella. No consigo, me dice. No da. Yo intento, pastor, no da, no consigo. Y yo también quiero parar, pero ella me busca, me amenaza, ¿no? Y al final de todo, yo me recuerdo que he orado por él y he dicho, mira, para de hacer eso. No consigo. Hemos orado, ha llorado. Creo que fue después de un año, casi un año. Este estudio no debe tener ni un año, entonces menos de un año debe ser. Su esposa me ha llamado diciendo que él había fallecido. No, él estaba
enfermo, dice, ¿no? Y agarró COVID y ahí falleció, ¿no? Él acabó contando a su esposa la verdad y pues el estrago de la vida, ¿no? Entonces, por eso yo quiero decirte una cosa hoy día, y yo quiero decirte con amor, y yo quiero decirte con cariño. ¿Ya? Cuando no paras, las consecuencias te paran. Cuando no paras, la vida te para. Porque entre el mal y el bien, siempre el bien va a vencer. El mal no vence para siempre. El mal no triunfa para siempre. Y si estás haciendo algo errado, de aquí a poquitito, la vida te va a parar. Y es más duro, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, ¿no? Señoritas, piensen bien, señores, ¿no? Hermanos, antes de dar, tal vez una pesadita, no, mira, mejor no haré eso porque me voy a complicar más. Y solo vas a herir más a las personas que amas, ¿no? Es así, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. En realidad, los jóvenes de este tiempo ya son muy despiertos, es verdad. Ya no dicen me voy a emparejar, formar una familia, dicen voy a experimentar o hacer prueba. Es donde hay mamás solteras o papás solteros. Pongan conciencia, carnales. Disfruten la vida y de su edad, claro, siempre cuidándose. Eso sería, carnalitos, Fernandos, Daniel. Mira, yo creo que lo que el Fernando ha dicho ahorita es una gran verdad. La tecnología solo ha incentivado que el instinto pecaminoso se prolifere más. Nosotros ya tenemos una tendencia pecaminosa. Yo tengo eso. Usted tiene eso. Todo ser humano tiene eso. La tendencia a errar. Tenemos. La única diferencia está en que nosotros ahora estamos un poco peores. ¿Por qué? Porque la tecnología también ha aguzado, ha movido, ha aumentado esa llama de fuego que ya había allí. ¿Entiendes? Ha colocado leña en el fuego. Por eso tenemos que tener autoequilibrio, conciencia, control. Control es importante. Una pregunta. Mi esposo me dijo que se quiere separarse. Me dijo que separarse es una voluntad de Dios. ¿Y eso es verdad? Muy complicado porque la Biblia dice no es bueno, ¿no? O sea, la Biblia dice que del comienzo no fue así, dice, ¿no? Cuando Jesús en Mateo 9 habla del divorcio, ¿no? Jesús va a decir que en el comienzo no era así, que por la dureza del corazón de los hombres Moisés dio la carta del divorcio. Mas lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿no? Está diciendo así, Dios ha unido, cuates, no deshagan eso. Eso está queriendo decir, ¿no? ¿Por qué las parejas, los que se casan desde registro civil, la mayoría les veo que se separan? No, yo no veo eso. ¿Cómo así has visto? ¿Cuántos has visto? Tienes que ver cuántas parejas concubinadas conoces, calculate ahí, y ahí ves cuántos se han separado. De ahí tienes que ver cuántas parejas de registro que has conocido, conoces y cuántos se han separado. No puedes hablar así, eso es peligroso. ¿Entiendes? Vamos a ver aquí. Pastor, ¿un viudo puede casarse de nuevo? Claro que sí. Claro que sí. El matrimonio va a asegurar a nadie. Muchos se casan, mas igual están siendo infieles o se separan. Que queden juntos depende del propio casal. Lice Dania Toses Poma. El matrimonio no va a asegurar a nadie, pero el matrimonio es la voluntad de Dios. Juntarse es la voluntad del hombre, ¿no? Entonces eso puede ser una construcción de una opinión vivida, mas no es una construcción de una opinión bíblica, ¿no? Cuando te juntas, bíblicamente y delante de Dios estás en pecado, y eso es condenación, ¿no?
Si mueres, ¿qué te puede pasar? ¿A dónde vas a ir? Si te casas, no estás en pecado, estás bajo la voluntad de Dios. Un papel no segura a nadie y no transforma a nadie, pero muchas veces eso muestra cada cual como quien es, ¿no? Hay una diferencia del que te dice nos juntemos y hay una diferencia del que te dice nos casemos. Parece que hay más peso de responsabilidad, ¿no? ¿Ambos están sujetos a errar? Obviamente que sí, porque nadie a veces permanece siendo el mismo. Así como hay personas que se juntan y después se arreglan, así hay personas que se han casado y después se descuidan, se deshacen, se desintegran, ¿no? Judas andó con Cristo un buen tiempo, pero después se ha desintegrado, ¿no? La mala conciencia entró en él. Entonces ese es un punto que hay que tomar cuidado con ese punto de ¿no? Bueno, la real, todos sabemos lo que es errado y mismo así hacemos. Esa es la verdad. Nossa, qué comentario más bueno. Joaquín Jaime Callao. Ese es un comentario muy verídico. Todos sabemos lo que es errado y mismo así todos hacemos lo errado, ¿no? ¿Por qué será que somos así, no? Somos. Si una pareja sin hijos se divorcia y se hace caso a lo que dice de quedarse solo, eso a futuro hará que él pase su vejez solo y muera sin nadie a su lado. Eso es lo que los cristianos proponen para la vida de un divorciado. La idea no es lo que la vida que el cristiano proporciona para el divorciado, no es eso. O sea, uno piensa en eso, va a morir solito, todo eso. No, Jesús murió en una cruz solo. Pablo murió solo, decapitado. Pedro murió crucificado de punta cabeça. Cuando nosotros hablamos de vivir solo, hablamos de vivir una vida dedicada a Dios, porque el que no tiene pareja cuida de las cosas del Señor. Entonces, cuando cuidas de las cosas del Señor, el Señor también te cuida, ¿no? 1 Corintios capítulo 7. Entonces, estar bajo la cobertura de Dios, dedicarse al Señor, poder hacer las cosas del Señor, ¿no? Poder amar a las obras del Señor, ¿verdad? Entonces, yo no creo que esa persona muera sola, no creo en eso, ¿no? En una pareja que se juntó hace tiempo y hay uno que quiere casarse y cumplir la ley de Dios y la otra persona no quiere casarse, entonces deben separarse. Es muy complicado. En ese caso no orientamos a que se separen si ya están conviviendo, ¿no? 1 Corintios 7 va a decir, si tu marido es inconverso, no te separes de él, ¿no? La santificación que hay en tu vida santificará la vida de él. Nosotros creemos que con el tiempo esa persona va a recapacitar a través de tu comportamiento, ganarlo para el Señor, ¿ya? Habla un poco de los eunucos. Los eunucos eran siervos del rey que cuidaban de los siervos del rey y de las reinas del rey y de las princesas del rey. Para que estos hombres no abusen de las mujeres y ni de las princesas, de las reinas, estos hombres eran castrados. Por eso eran llamados de eunucos. Generalmente no tenían cabello, eran carecas y servían exclusivamente en el palacio, de descendencias a descendencias, digamos, ¿no? Entonces este eunuco tiene hermanos, él y sus hermanos servían allí, ¿no? Como voto de eunuco. Pastor, el certificado de casamiento tiene que tener fecha de vencimiento para que cuando en el tiempo ambos decidan van a continuar a separarse. ¿Qué dice? Ay, Jorge Quispe, chistosito tu comentario, ¿no? Hay mujeres que buscan hombre casado para sacarles dinero con amenazas, dice María Magdalena Mejía. Mira, yo he visto algunos casos así también, ¿no? Pastor, tú eres castrado. Este Jaime Vida, sus comentarios. Che, Jaime, vos eres también el cuate, ¿qué se dice? El Alfredo Sena. Vos eres, ¿no ve? Si una pareja está enamorando y quieren casarse, ¿es que vayan a vivir para casarse o estén separados hasta el día que se casen y recién convivan? Si están enamorando, no pueden juntarse. Están enamorando, cada uno en su casa,
están noviando cada uno en su casa, se han casado, firmaron el contrato, ya es tu esposa, ya pueden ir a vivir juntos. Esa es la voluntad de Dios. Ya, ese es el querer del Señor. No estoy en contra de que las personas se casen en paz. Mi comentario fue para aquellas personas que están mal o están en duda y creen que casándose todo va a mejorar o van a asegurar a la otra parte. Tampoco. El matrimonio, déjame decirte algo aquí. El matrimonio no va a asegurar a nadie, obviamente, ¿no? Mira, yo he tenido la tristeza de ver... No, mejor no comentar mucho sobre eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que pensar bien con quién uno se va a casar, ¿no? Hay que evaluar bien, porque casarse es para toda la vida. ¿Pastor, una viuda se puede casar? Claro que puede. ¿No ve? Mi marido está casado por la iglesia cristiana y ahora está conmigo. ¿Se puede volver a casar conmigo? Tenemos 2 hijos. Entonces, generalmente cuando es así, va a ser muy difícil que la iglesia te case. Es muy complicado ese tema, ¿entiendes? Entonces, digamos que la iglesia va a tener una seria dificultad en de casar a un divorciado. Va a ser muy difícil que haga eso. Hay algunas iglesias que hicieron una liberación sobre ese tema, ¿no? Yo conozco iglesias que han hecho convenciones liberando el tema del divorcio y el de casamiento para aquellos que fueron engañados durante el periodo de su matrimonio. Que si fueron engañados, pueden casarse de nuevo. Pero esas algunas iglesias que han hecho, ¿no? En una concordancia bíblica, ya, en una mayoría de concordancias bíblicas, los mayores exegetas, intérpretes de la escritura, entendieron que no hay un casamiento después del divorcio. Entonces, por más que una otra iglesia haya aprobado eso, no fue aprobado por la Biblia, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, antes de pensar en el casamiento, hay que pensar en la reconciliación. Y antes de pensar en matrimonio, hay que pensar en que si van a querer estar para toda la vida, ¿no? Es algo que uno tiene que pensar bien, ¿no? Preocupante ese tema, ¿no? Es un tema delicado, ¿no? Yo a veces conversaba así con un familiar mío, un amigo mío, amigo mío, y yo le decía estos puntos, pero ¿y si la mujer, el hombre le pega y todo eso y se separa? No, está bien, se ha separado, todo lo demás, ella no puede casarse, no puede, me decía. Pero él es de una iglesia bautista, ¿no? Y yo le decía a él, ¿no? Y, pucha, pobrecita de la mujer, ¿no? Le decía, ¿no? Pucha, situación difícil, ¿no? La Biblia a veces es muy drástica, ¿no? En relación a algunos puntos así. Y él me decía, ¿no? Pero ¿quién quiso casarse? ¿Quién escogió ese marido? No, yo sé, pero ella no sabía que él era así. ¿Será? ¿Será? El ser humano es muy vivo, ¿sí, no? Yo no creo que el ser humano no se dé cuenta. ¿Sí? ¿Será? No sé, ¿no? ¿Sí, no? Complicado, ¿no? Pastor, si son juntados y no se casaron y fallece el esposo, ¿la mujer quedaría viuda o cómo se llamaría ella? ¿Ella puede casarse? Mas claro, no hay ningún documento que les unía. La verdad, el término viuda es para la que tenía su compañero y el compañero se ha muerto, ¿no? El esposo, ¿no? En ese caso era su compañero, en la práctica era su marido, ¿no? En la práctica era su marido. Pero en el registro nunca va a ser viuda. Le podemos llamar viuda por el término de lo que aconteció, mas no le vamos a llamar viuda por su registro. Entonces digamos que cuando ella va a hacer algún documento, siempre dicen, no, estado civil, viuda, no va a poder colocar, coloca soltera, porque nunca fue casada, ¿no? Pastor, hace un tiempo dijiste que nadie sube al tren sin saber dónde va. Sí, mi tío dice eso, pues. ¿Quién se ha casado? ¿Quién ha escogido?
¿no? Yo creo que un día también es repetido eso aquí, ¿no? Decía, ¿no? Todos saben, Moisés me decía. Nadie es inocente, me decía. ¿Crees que no saben? Claro que saben, me decía. Obviamente que saben. Dicen, no sabía. Dicen, no, obviamente que saben. Yo no creo en eso. Dice. Ese mi tío bien drástico es. Pastor, yo me casé, mas yo ahora ya era. Tengo que aguantar, no ve paz, Marco. Cara, ¿quieres morir, no, cara? ¿Quieres morir, no, truta? Tu esposa te va a sacudir ahorita. Otros se hacen a los ciegos y luego se hacen a las víctimas, dice Zosicael. Eso es verdad también, ¿no? Verdad. Y si el varón se quiere casar, pero la mujer no puede hacer porque el varón quiere hacer la voluntad de Dios, pero la mujer no quiere, ¿deben separarse, pastor? No, debes convencerla, ¿no? Orar a Dios, no te puedes separar de ella. Si ya convives con ella, no puedes separar de ella. Tienes que orar para que Dios toque el corazón. Ahí encajaría eso. ¿Quién escogió esa mujer? ¿No? ¿Quién ha escogido? Ahora tienes que luchar por el paquete entero, ¿no? No es solo la parte dulce, la parte amarga también vas a tener que morder. ¿Sí o no? Pastor, yo creo que el que nace de rodilla permanece en pie, pastor. Al fin de que alguien ama, no piensa en separarse, porque la palabra de Dios dice que el amor no tiene envidia, ni es jactancioso. Y ahí va. Yo creo que el que ama de verdad, lo ama para siempre. Soporta porque el amor es Dios, querido pastor. Por eso los jóvenes piensen bien, conozcan a quien están enamorando. Mejor es Dios que escoja para ti. Dios te bendiga. Mario Martínez, qué buen comentario. Un abrazo grande. Pastor, saludos. Hay casamientos obligados, casamientos por orgullo y casamientos por costumbre. A veces hay casos bien desafiadores. A veces es muy difícil poder atender. Por ejemplo, yo tenía una chiquita aquí. Sus papás le han casado a la fuerza, a sus 16 años. Sus papás le han obligado, ella no quería casarse. Y ahí la iglesia, ¿cómo lo ve ese casamiento? La iglesia va a aprobar ese casamiento. Es un punto muy difícil que la iglesia, en ese caso, yo creo que la comisión pastoral debe discutir ese caso. Porque no fue voluntario. Ella no quiso casarse, ella no quería. No quiero. Y los papás a la fuerza chicote le han hecho casar con el cuate. El cuate era más viejo, ¿no? Entonces, ¿cómo será eso, no? Quiero casarme, pero tengo miedo. ¿Qué hago para perder el miedo? Pero ¿miedo de qué tienes? Pastor, el primer paso para el divorcio es casarse, ¿no ve? Dice Jorge Jr. Jorge, eso vos siempre estás escribiendo, ¿no ve? No creo que la Giovanna esté escribiendo eso, ¿no ve? Antes de casarse, ambos tienen que estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios y andar bajo su voluntad, y si no aún está dispuesto a mejorarse y alejarse. Pastor, si es casado por el católico, ¿puede volver a casarse por la iglesia evangélica? La iglesia no te va a exigir que te cases por la religión de nuevo. Para la iglesia es válido ese matrimonio, porque los votos que has hecho, los votos que se hacen en la iglesia católica también se hacen en la iglesia evangélica. Los votos no cambian, que es los votos de fidelidad, de compromiso, de sustento, de amor, de eternidad. El voto es el mismo, ¿no? Y también se hace en el nombre del Señor. No, a lo que yo tengo entendido, ellos no hacen con la Virgencita o algo así, por lo menos en el acto ceremonial, ¿no? Tengo miedo de casarme, dice, ¿no? Y aquí, miedo a ser hombre, están diciendo que estos cuates. Oye, tranquilícense, ya cuates también exageran, cuates, a veces con sus comentarios. Quiero agradecer a todos los que están en sintonía. Dale un mega compartillazo en el video. ¿Ya? Mensajes inbox. Ucha, no, está grave hoy. Vamos a ver aquí. Ya. Tenemos un mensajito aquí. Buenas tardes, quisiera pedirle un consejo. Tengo un amigo que está pasando por un mal momento. Lo que pasa es que ellos con su enamorada se envolvieron y ahora parece que está embarazada. Y lo más triste es que en este transcurso del tiempo, la chica ha tomado pastillas
Ellos están muy preocupados de que pueda nacer con algún defecto o algo así, y quieren abortar. Lo más triste de esto es que el chico le encontró conversaciones indebidas de su enamorada, y ahora no sabe si es que lo dejan vivir o no sé. No sabe si es de él o es de otra persona. ¿Cuál sería el consejo? Aborto. Aborto es algo que uno no debe realizar, ¿no? El aborto es algo errado, señores. Dios no se agrada del aborto. ¿Ya? Como dicen los agricultores, lo que siembra cosecha. ¿Ya? La palabra matrimonio es lindo. Aquí en Brasil, por nuestros ámbitos de trabajo, descuidamos la familia porque solo pensamos en trabajo y de alguna forma no tenemos tiempo para nuestra familia. Descuidamos mucho de nuestra casa a veces y no tenemos tiempo para nuestros hijos, jovencitos. Escojan bien a su compañera. Y mientras estén solteros y sin hijos, trabajen para poder ganar dinero, no hagan las cosas al revés. Quien sufre es la familia. Pastor, la verdad nomás me dio miedo casarme porque todos terminan divorciados, separados. No son todos viudos y la verdad no sé es la seguridad de la vida, me están diciendo aquí. No, no es así tampoco. No es así tampoco. ¿Ya? Pastor Moisés, yo peleaba mucho con mi esposa y cuando quería irme me decía, si tú me dejas me corto las venas. Tanto tiempo hemos vivido, todo este tiempo he aguantado, ¿ahora me quieres dejar? Es por eso que era difícil, pastor, y ahora tratamos de volver y ella no quiere. Me dice tanto que quieres irte, pues lárgate, antes valías la pena, ahora me das pena. La verdad, pastor, no sé qué hacer. Echa, qué feo ahí, ¿no? ¿Cómo te va a hablar así, no? Qué triste, ¿no? Triste que una esposa te trate de esa manera, ¿no? Ahora, bueno, ¿sigues con ella ahora? Eso, pastor, no sé qué hacer por mis hijos. Tal vez lo que necesites es un acompañamiento pastoral. Sería bueno que vengas a la iglesia. Aquí tenemos 4 pastores ahí que te podemos estar orientando. Y a ver si le traes a ella. Hay que ver por qué ella está así. Hay que entender, ¿no? ¿Por qué ella está así? Hay que entender, ¿entiendes? Pastor, caíste en el chiste. Nadie... No mientan. ¿Serio? Me da charlando. Este cuate já é o cara. Música es? No creo que sea música. Él me ha mandado un mensaje anterior. Esa era música corta venas de Yarita. Esa es una canción. De verdad, cara. Oye, no jueguemos así, cara. Yo también chateaba con su mamá pensando que era pastor. Dice la Cintia Zatia. ¿En serio con mi mamá estabas chateando? Oye, se han pasado cortavenas. Yo no sé, pues yo no escucho músicas así, pues cara. Esa es música cabezón de Yarita Lice. Bonito te has cantado, che. No sé, ¿cómo van a ser así, cara? Te hicieron pisar los palitos, me están diciendo aquí. No, pues yo no sabía, pues cara. Ay, no sean rayado, cara. ¿Cómo van a ser así hoy? Pucha, che, por eso tienes que conocer música de... Pastor, yo soy juntado y me siento triste ante Dios. Es solo casarse, mi hermano. Dile a tu marido, amor, nos casemos. Basta de estar así juntados, dile. Si él te ama, ya te va a decir.